Abran sus Biblias en la carta de Tercera de Juan. Pero quiero recordarles un versículo de Josué. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y meditar la Biblia? Porque leerla puede ser fácil. ¿Cuánto podemos durar leyendo un capítulo? 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos si fuese muy largo. Pero si es solamente lectura, lo voy a olvidar. Hay personas que nos dicen, es que yo ya me leí la Biblia. ¿Y cuánto recuerda? Ahora, si tuviera memoria fotográfica sería maravilloso, pero en el caso mío no la tengo. Entonces yo necesito no solamente leer la Biblia, sino meditar las Escrituras. Necesito conocer un poquito más qué es lo que me está diciendo, prestarle un poquito de más atención a lo que estoy aprendiendo. Esta es la palabra de Dios, esta es una Biblia. Esta Biblia es una versión Reina Valera 1960, y no es que la defienda más que cualquier otra de las traducciones en español que hayan. Hay otras y son muy buenas. Lo que pasa es que yo cuando conocí a Cristo, empecé a conocerlo bajo una traducción de la Reina Valera del 60, aprendí los versículos bíblicos de la Reina Valera del 60, hay una concordancia, una herramienta bíblica llamada Strong, que es donde puedo ir a buscar las palabras en el griego y ver los resultados, ver el significado de la palabra en el original, que se maneja con la Reina Valera del 60. Y entonces, normalmente nunca hemos hecho un cambio de traducción, no porque haya traducciones que sean más malas y que esta sea la única traducción santa, pura y buena, pero es la herramienta de trabajo con la que tenemos y es con la que seguimos trabajando todos. Ahora, hay Biblias Reina Valera del 60 con concordancias. Unas tienen más, otras tienen menos, unas tienen comentarios. ¿Ok? Estas herramientas que la palabra de Dios trae, por ejemplo en esta Biblia que tengo, que esta es de la Reina Valera del 60, con un comentario de Ryrie, un hombre muy consagrado al Señor, que me permite tener una introducción antes de empezar a leer el capítulo de Tercera de Juan. Me permite como entenderlo un poquito. A veces no le presto atención a estas cosas y son importantes. Entonces, lo voy a leer y dice esta introducción en mi Biblia, que esta es una carta muy personal dirigida a Gallo y centra la atención en un problema eclesiástico concerniente a maestros itinerantes. Gallo les había dado hospitalidad, mientras que Diótrefes, un autonombrado líder autoritario en una de las iglesias, había rehusado recibirles. Juan muestra su autoridad apostólica en el reproche que hace a Diótrefes. Es probable que la carta fuese entregada a Gallo por mano de Demetrio, quien posiblemente había sido un maestro itinerante. Ya con solo que leí eso, ¿qué pasó? Empiezo a entender un poquito de qué se trata el capítulo. Es una carta de un solo capítulo. Ok, empiezo a entender este asunto. Ahora voy a ir leyendo con tranquilidad. No quiero predicarles en este momento. No quiero hacerles una aplicación, no quiero señalarles y decirles qué mal están en esto, por qué no hacen aquello. Lo único que quiero es que entendamos la carta.
que tal vez haya algo que sea difícil de comprender. Entonces, bueno, tratemos de explicarlo para tener un mejor conocimiento de qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos acá. Dice el anciano Agayo. Tengo el primer personaje. ¿Quién es? El anciano. El anciano es el primer personaje. ¿Quién es el anciano? Bueno, es el apóstol Juan. No dice la carta que es el apóstol Juan, pero a través de los siglos se ha dicho que fue el apóstol Juan el que escribió la carta. ¿Okay? Entonces, el anciano, el que escribe la carta, es Juan, y se la escribe, es una carta personal a Gayo, un hombre llamado Gayo. Y le dice el amado. Ahora, llama la atención, y aquí es donde, con un poco de conocimiento de la Biblia, empezamos a traer luz de otros lugares. Y yo recuerdo que en los evangelios, Juan, el anciano que escribe acá, era un hombre de mal carácter. Tenía tan mal carácter, él y su hermano, que el Señor Jesús les había puesto un apodo, Boanerges, que significa hijos del trueno. Y este hombre de mal carácter, que tenía el apodo de hijo del trueno, una vez que iban pasando por una aldea de samaritanos los discípulos, con el Señor Jesús, entraron para pasar la noche ahí y no los recibieron. Y entonces Juan, que tenía de sobrenombre hijo del trueno, se molesta y le dice al Señor Jesús: Señor, ¿no quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Ese era Juan. Y ahora me encuentro con que Juan, en lugar de mandar a consumir a la gente, lo trata del amado. Y si usted ve primera de Juan, segunda de Juan y esta tercera de Juan, se va a dar cuenta que la característica principal que resalta sus escritos es el amor. El amor es lo principal para él como escritor. Entonces, no me lo encuentro tanto en las epístolas de Pablo ni en las de Pedro, pero Juan resalta el amor. Fue como el gran logro de él. Este era mi gran defecto y ahora es la mayor de las virtudes que tengo. Antes quería consumir a la gente, pero ahora quiero amar a la gente. Es el cambio que el Señor ha hecho. El amado. Y dice el amado: yo deseo que tú seas, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Tengo que identificar qué es la verdad. No me lo dice aquí porque solamente tengo un versículo leído, así que voy a tener que tener paciencia para seguir leyendo a ver qué es la verdad. Pero dice que lo ama en la verdad. Ahora, tengo dos palabras ya principales aquí. ¿Cuáles son? Amor en su variedad y la verdad. Si usted es de los que le gusta rayar su Biblia como a mí, yo la voy marcando. Y si es en lápices de color, al amor yo le tengo un color y a la verdad le pongo otro color. O si es por hacer signos, le pongo un corazón a la palabra amor y un cheque a la palabra verdad. Y si usted revisa mi Biblia, usted se va a dar cuenta que no hay dónde poner nada. ¿Okay? Y eso me ayuda a ir teniendo paciencia cuando voy leyendo. Y si quiero buscar rápidamente alguna palabra, el signo me lo identifica ahí mismo. Entonces, a quien amo en la verdad. Verso 2. Amado. ¿Quién es el amado? Gayo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay un reconocimiento. El anciano reconoce que espiritualmente Gayo, el amado, ha crecido mucho, ha prosperado mucho espiritualmente.
pero conforme a la medida de esa espiritualidad con la que ha crecido, el anciano quiere que Gallo sea prosperado en todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Tiene que ver más con lo económico que con cualquier otra cosa. Y uno dice, es que eso ya es caer en el evangelismo moderno. No me estoy metiendo ni a hablar del evangelismo moderno, solamente me estoy sosteniendo en lo que encuentro aquí. Y me hago una pregunta, ¿por qué será que el anciano quiere que Gallo sea prosperado en todas las cosas? ¿Cuál es la razón por la que el anciano quiere que Gallo sea prosperado en todas las cosas? No está hablando de salud cuando dicen todas las cosas, porque más adelante también habla de la salud. Entonces, no me es de la salud, me está hablando de su situación, de lugar, de economía, etc. ¿Por qué? Cada vez que yo estoy leyendo la Biblia, yo necesito preguntarme, las preguntas es lo mejor. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Si usted entra en este momento, hubiéramos entrado en la mañana y encontramos a una persona muerta, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Quién es? ¿Qué le pasó? ¿Cómo entró? ¿Cómo murió? ¿Fue muerte natural? ¿Lo asesinaron? Ya llamaron al 911, ya vino el OIJ. ¿Y ahora quién va a limpiar eso? Las preguntas es lo que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de las cosas. Cada vez que yo pregunto algo y encuentro una respuesta, me ayuda a crecer. Entonces yo pregunto a la palabra de ¿por qué? ¿Por qué el anciano quería que Gallo fuera prosperado en todas las cosas? Y que tenga salud, por eso les decía que no tiene que ver con la salud, y que tenga salud. Necesito que seas prosperado y que además tengas salud, porque si no eres prosperado y estás enfermito, como que no nos va a ayudar mucho la situación. Así como prospera tu alma. Verso 3. Pues mucho me regocijé, me alegré, me gocé, disfruté, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Me vuelve a aparecer la palabra verdad y me vuelvo a preguntar, ¿qué es la verdad? Todavía no tengo una respuesta. Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí ya tengo un poquito de luz. La verdad es un camino, la verdad es un estilo de vida. Es un estilo de vida, el estilo de vida del cristiano. Ok, ya ahora se me aclaró uno de los panoramas. Vamos a ver qué más se nos aclara. Verso 5. Amado. Vean las veces en que repite la palabra amado. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Fielmente a quién? Me hago la pregunta. Porque si somos fieles, ¿es fieles a quién? El marido es fiel a la esposa. La esposa es fiel al marido. En este caso, Gallo es fielmente a quién. ¿Te conduces fielmente para quién? ¿O hacia quién? Él está prestándole un servicio a quién. Ahora, por contexto, entiendo que es fiel a Dios, fiel a la obra de Dios, fiel a la iglesia de Cristo, y todo lo que Gallo hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres. Y entonces ya empiezo a traer luz de otros lugares para que me aclare un poquito más el asunto de la fidelidad. Ser fiel a una iglesia no significa ser fiel a Dios.
Más adelante tenemos el famoso Diótrefes, que estaba ahí, que está metido dentro de una iglesia, pero no era fiel a Dios. Podemos ser fieles a una iglesia, podemos ser fieles en un matrimonio, podemos ser fieles en un trabajo, podemos ser fieles. Pero el creyente, por relación, tiene que ser fiel ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién está de primero? Dios. Por eso Pablo decía: y todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, Gallo es fiel ¿a quién? A Cristo. Muy bien. Entonces, amado, fielmente te conduces para con Cristo cuando prestas algún servicio a los hermanos creyentes, ¿verdad? Si hablamos de los hermanos, estamos hablando en este caso de personas que son creyentes, que están sirviendo también a Cristo. Dice, especialmente a los desconocidos. Es que esa persona vive en Etiopía y yo no la conozco, pero sin embargo hay algo que me relaciona a esa persona. Es que ese es una persona que ama a Cristo, que predica el Evangelio, que anda ganando almas, que anda sirviendo a Dios, y yo sin conocerlo ya lo amo. Porque compartimos ¿qué? La salvación, compartimos a Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Y si Él me necesita para alguna situación en particular, y yo puedo ayudarle, conforme Dios me haya prosperado, yo voy a hacerlo. Porque está sirviendo al mismo Cristo. Entonces Gallo prestaba servicio a los hermanos y era más dedicado especialmente a los desconocidos. Ahí está Gallo en su casa y llegaba algún desconocido que necesitaba refugio y Gallo le decía: no te conozco, pero venga, entre. Tiene techo, venga, aquí va a dormir, esto es lo que vamos a comer, venga. Esa era la actitud de Gallo. Dice, de estos desconocidos quedamos en una coma, no era un punto y aparte, un punto y seguir, no, era una coma, así que tenemos que terminar la idea. Dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Qué pasaba después que los desconocidos habían sido bendecidos por Gallo? Iban a las iglesias y decían: fíjese usted que conocí a un hombre llamado Gallo. No había conocido uno como él. Qué hombre más diferente, qué atento, qué amable, qué hospedador. No sabía ni dónde ponernos. Conversamos tan ricamente, tan amenamente. Al final hasta nos bendijo y oró por nosotros para que siguiéramos adelante. Y entiendo que Gallo no era de los que salía entonces a predicar el Evangelio. Gallo no fue el que se fue para Guanacaste o andaba en la zona sur. Gallo no salía de su casa y dentro de su casa tenía un ministerio. Servía al Señor. No era el teólogo, no era el anciano, no era el apóstol, no era el evangelista. Pero ese don de benignidad que él tenía, de bondad que él tenía, lo ocupaba para servir a los hermanos que servían a su Salvador. Y estos hermanos daban testimonio de Gallo, y ojalá hubieran más personas como Gallo.
Ojalá que nosotros al seguir predicando el Evangelio de pueblo en pueblo podamos encontrarnos con otros que al igual que Gallo reciban a los que andan predicando. Y esperemos que dentro de este testimonio que les estoy dando de un hombre llamado Gallo, alguien quiera seguir el ejemplo de Gallo. Y más de uno, me imagino, se motivaba y decía, es que yo en qué sirvo al Señor. Y dice, ya sé en qué servir al Señor. Con bondad, con amor, con atención a aquellas personas que andan predicando el Evangelio. ¿Ok? Seguimos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Entonces, ¿qué era Gallo? Alguien que facilitaba el trabajo que los predicadores estaban haciendo. Los encaminaba. No les estorbaba, mucho menos los desanimaba, sino que los encaminaba. Les suplía, les ayudaba y los motivaba. ¿Okay? Ahora nos empezamos a dar cuenta por qué el anciano quería que Gallo fuera prosperado en todas las cosas y que también tuviera salud, así como prospera su alma para ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él usaba lo que Dios le daba, ¿para qué? Para servir, para bendecir a los hermanos, para ayudarlos a que siguieran adelante predicando la palabra. Gallo es ese ministerio desconocido. Pero qué maravilloso. Hermano, no creo que haya personas hoy día que hagan este ministerio. Y yo les digo, hermano, se equivoca, porque tengo el enorme placer de conocer varios que tienen ese mismo espíritu de Gallo y que han sido bendición para hermanos en Cristo y aún para mí han sido bendición también. O sea que no es un ministerio que sea que haya dejado de funcionar, simplemente que es un ministerio que no tiene muchos aplausos, que no es muy visto por la gente, pero que sí existe. Dios mueve sus corazones. Porque ellos, verso 7, salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Estos predicadores, casi me voy a hacer una crítica al tiempo presente. Me tengo que sostener en la interpretación. Estos predicadores no aceptaban nada de los gentiles, para que nadie vaya a vituperar lo que ellos estaban haciendo. Ellos solamente aceptaban ayuda de judíos que se habían convertido, para que el nombre del Señor no fuera vituperado. No andaban buscando dinero, no andaban buscando cómo enriquecerse al predicar la palabra, solamente andaban haciendo lo que Dios les mandó hacer. Y uno dice, pero ¿no era más fácil recibir dinero de los gentiles y ayudar a otros que venían atrás? Posiblemente. Pero hay que tener mucho cuidado con el dinero, porque si bien es cierto, el dinero es necesario para la obra de Dios, hay que tener mucho cuidado de que el dinero no vaya a dañar el corazón de las personas que lo reciben o aún de las personas que lo dan. Y ahí podríamos hablar de algunas particularidades. Bueno, entonces el punto número 1 era la influencia de Gallo, su generoso trabajo que hacía para las personas que ayudaba. Ahora entramos al verso 9. Aquí tenemos como un cambio de lo que viene hablando. La denuncia contra Diótrefes. Ahora, al parecer, Diótrefes, del que va a hablar ahora el anciano, se molestaba por la gente que ayudaba. Entonces, de alguna manera parece que se habían molestado ¿con quién?
con Gallo por ayudar, con Gallo por hospedar, por Gallo por recibir a estos itinerantes. Y me imagino que Gallo se había desanimado un poco. Ya, yo quiero servir a Dios, pero este que es líder en la iglesia. Y entonces el apóstol por eso le manda la carta, ¿para qué? Para animarlo, para motivarlo. Estamos haciéndolo bien. Y yo oro por usted y le pido a Dios que prospere en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Vamos, Gallo, no se me desanime por Diótrefes. Usted no está equivocado, el que está mal es Diótrefes. Vamos para adelante. Y ahora el anciano va a empezar a hablar de Diótrefes. Y dice, yo he escrito a la iglesia, o sea, ya esto es un problema que lo sabemos, y yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y resulta que hay un fulano llamado Diótrefes que quiere hacer una iglesia a su manera. Ya no es la iglesia de Cristo, ni es la iglesia que se dirige conforme al fundamento de los apóstoles. Es la iglesia de Diótrefes. Pero es que Diótrefes no había muerto por nadie, no había derramado su sangre por nadie, y Diótrefes no tiene un cielo donde enviar a nadie. La iglesia no es de Diótrefes, tampoco era del anciano y tampoco era de Gallo. La iglesia es de Cristo. Siempre la iglesia es de Cristo. Es que yo quiero que la iglesia sea de esta manera, dice Diótrefes. Y esta es la norma que vamos a seguir, decía Diótrefes. Pero si esa manera no es conforme a las Escrituras, Diótrefes está equivocado. Y sería un error seguirlo. Porque la iglesia es de Cristo. ¿Ok? Notarán que de ahí me puedo salir para empezar a hablar sobre circunstancias, pero necesito mantenerme en el texto. Entonces Diótrefes dice, no nos recibe, o sea, ni siquiera lee las cartas a la iglesia. Él le gusta tener el primer lugar, él le gusta tener el primado, él quiere ser el reconocido. Seguimos leyendo. Por esta causa, ¿por cuál causa? Por la causa de Diótrefes, que le gusta tener el primado. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien le dice, es que lo suyo es puro parloteo? En términos ticos, ¿qué diríamos? Solo habla paja. Está parloteando, o sea, lo que está diciendo no tiene nada de sentido y lo único que hace es bulla, parlotea. Y tras de eso, su parloteo no es bueno, sino es malo, porque habla palabras malignas contra nosotros, contra los que servimos a Dios, contra los que estamos viviendo para la gloria de Él, contra los que están dispuestos a dejar su vida y para seguir a Cristo. Él está hablando, parloteando palabras malignas contra nosotros. Y recuerdo entonces un texto que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Diótrefes era lo contrario a esto. Era un líder de la iglesia que no obedecía la Escritura. ¿Okay? Entonces, parece que el anciano tenía planes de ir. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, o sea, no contento con estar parloteando palabras malignas,
No recibe a los hermanos, no recibe a los que andan predicando, no recibe a los que andan compartiendo el evangelio. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, como a Gallo, ¿verdad? Que era el que los recibía. Y los expulsa de la iglesia. Ah, no. Ya la hicimos. Sigo con el verso 11. Amado. ¿A quién le está hablando? A Gallo. Amado, no imites lo malo. O sea, no imites ¿a quién? A Diótrefes. Sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo, ¿como quién? Como Diótrefes, no ha visto a Dios. O sea, Diótrefes, aunque esté en la cabeza de la iglesia, aunque tenga el primer lugar y aunque la gente lo quiera respetar como un siervo de Dios de la iglesia, Diótrefes no es cristiano. En pocas palabras es lo que está diciendo. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Parece que Demetrio fue el que le llevó la carta a Gallo. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Recuerden que la verdad es un camino, un estilo de vida, un vivir a Cristo. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Él no necesita mi testimonio. Pero yo también doy testimonio de personas como Demetrio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte. ¿Qué quería escribirle más? No lo sé. Y si trato de investigar o analizar o formular algunas ideas, me estoy saliendo de lo que la palabra de Dios dice. No lo dice, así que ¿para qué me voy a ocupar en esto? Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los hermanos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y ya tenemos la carta. En este momento, ¿qué fue lo que hicimos? Entender una carta. Y estoy seguro que la próxima vez que usted lea Tercera de Juan, la va a tener más fácil. Ya tiene un conocimiento allí. Ahora, para empezar a meditarla todavía más, hay que empezarse a consumir un poquito más en la carta. Y como esa carta, lo que el anciano le dijo a Gallo, también me lo está diciendo a mí. Porque todo lo que la Biblia está diciendo aquí, ¿para quién es? Para mí. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Para reflexionar. ¿Qué testimonio le doy yo a los demás? Los demás andaban hablando de Gallo. ¿Qué dirá la gente de mí en otros lugares? Alguien dice, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. Y la verdad es que siempre es mentira, porque cuando alguien nos dice que hablaron mal de nosotros, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos molestamos, queremos llamarlo, vamos a ir a discutir. Porque sí nos importa lo que la gente diga. Siempre nos ha importado lo que la gente diga. Aunque alguien nos diga, no le preste atención, no podemos no prestar atención cuando la gente habla mal de nosotros. Pero qué bonito es saber cuando alguien habla bien, que dimos buen testimonio. ¿Qué testimonio doy ante los demás? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Se me conoce por amar a los creyentes? ¿O se me conoce porque soy un egoísta que solo se ama a sí mismo?
¿Por qué se me conoce? Para no señalarlos a ustedes, me voy a señalar. No me contesten, por favor, me pueden herir. ¿Qué conocen ustedes de mí? ¿Me conocen por darle amor a los creyentes o me conocen por tener un amor egoísta y enfermizo todo hacia mí? ¿Ven cómo la carta, lo que estaba escrito ahí, empieza a tomar forma para mi vida, me empieza a confrontar, me empieza a aclarar? Comparto de lo que Dios me ha bendecido con los demás. Soy de esas personas que cuando la iglesia tiene una necesidad, o cuando un creyente tiene una necesidad, o cuando hay que apoyar a un misionero que está en necesidad, estoy ahí para compartir de lo que Dios me dio, o simplemente oro para que Dios les dé a través de otros. Sé escuchar a los demás. Porque cuando uno escucha, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo escucho, me doy cuenta de lo que está pasando por esa persona, si lo puedo ayudar, si no lo puedo ayudar, en qué le puedo ayudar. ¿Cómo le puedo proteger? También eso es tener un corazón hospedador. Me gusta tener el primer lugar. Vengo a la iglesia y necesito que todo el mundo me salude, y que todo el mundo me abrace, y que todo el mundo me reconozca, y el día que no vine, ¡ay! Que nadie haya preguntado por mí. Me gusta eso. Solamente estoy haciendo preguntas. Mire que cada pregunta de estas tendría un desarrollo. Sigo. Según lo que Juan dice en esta carta, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Está como la de Gallo? ¿Está como la del anciano? ¿Está como la de Demetrio? ¿O está como la de Diótrefes? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Con quién me identifico en este momento? ¿Con Gallo, con el anciano, con Demetrio, con Diótrefes, con los que andaban predicando? ¿Con quién me identifico en este momento? ¿Estoy dispuesto a defender la verdad? Juan estaba dispuesto a defender la verdad. Estoy dispuesto a defender la verdad. Ya que tuve la lectura y se aclaró la lectura, ya que tengo una serie de preguntas que me confrontan con lo que acabo de leer, ahora podría empezar a tomar alguno de los aspectos de los que hemos hablado esta mañana para predicar algo de manera más profunda, como ya meterme más directamente en algo. Muy rápido, porque ya el tiempo nos alcanzó. Por ejemplo, ¿cuál es el deber de una iglesia? ¿Qué es lo que hace una iglesia? ¿Por qué se tiene que identificar una iglesia? ¿Cuál es el llamado de una iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia? ¿Cuál es? Predicar la verdad. Compartir a Cristo. Ese es el propósito. Pero cuando una iglesia
deja la Biblia de lado para empezar a centrarse en alabanza, para aplaudir al que canta más bonito, para centrarse en que Dios me haga una promesa de prosperidad, para esperar de que el Señor me permita tener dinero, no para ayudar en la iglesia, no para ayudar a los misioneros, no para la obra, sino para poder pasear. Cuando la gente, los hermanos en Cristo, cambian una iglesia de sana doctrina por una de entretenimiento, entendemos que estamos mal. Y puede ser que los que estén mal sean los muchos, porque la palabra de Dios dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe, abandonarán el principio, abandonarán predicar a Cristo para seguir doctrinas de demonios, lo dice la palabra del Señor. Que muchos tendrán comezón de oír y que van a tener maestros conforme a sus deseos. Cuando alguien viene a la iglesia y dice, me encantó ese mensaje, puede ser que tengamos un problema, porque el mensaje no debería tanto encantarle, sino haberlo confrontado, haberle convencido de pecado, justicia y juicio, haberlo guiado o al arrepentimiento para salvación o a reconciliarse con Cristo para santidad y para servicio. Y esto último es como una pequeña reflexión porque no puedo seguirlo predicando. Y espero que les ayude y que les motive para que empiecen a tomar la Biblia y la lean y la mediten y aprovechen las herramientas que usted puede tener en su Biblia. Si no le gusta rayar la Biblia, agarre un cuaderno y empiece a tomar notas. Pero meditar la palabra de Dios es lo que va a renovar el espíritu de mi mente y me va a permitir tener la mente de Cristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, buen Padre, por darnos tu bendita palabra, fundamento de nuestra fe. Pero queremos pedirte perdón porque a veces no la hemos valorado. Cuando la cerramos, Padre, el domingo y la volvemos a abrir hasta el siguiente domingo, nos estamos perdiendo, Señor, de la comunión contigo, de que tú nos hables, de que tú nos muestres, de que podamos crecer espiritualmente. Despierta, Padre, nuestro espíritu. Danos sed, Padre, de tu palabra, para que podamos, Señor, ser renovados, para que podamos, Señor, cada día ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.